Señor es fiel, el Señor es bondadoso, Él es fiel. Oh, santo eres Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, tú eres nuestro torre fuerte. Aleluya. Bueno eres, Jesús. Oh, te adoramos, Rey, te exaltamos. Vamos a cantarle, Señor, esta noche torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y adoramos, Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él
y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Aleluya. Él correrá el justo y él lo levanta. Oh, santo, aleluya. Él levanta al que está caído. Él levanta al que está triste. Él levanta al que está enfermo. Él levanta al que no tiene a Cristo en su corazón. Si tú corres a los brazos de Cristo y le dices: Señor, perdóname, aquí estoy. Él te levanta. Porque Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Él llena todo, Él llena todo. Llenas todo. Ante ti, Señor, todo es nada. Cristo es Rey. Es grande, es fuerte. Cántalo con todo. Poderoso, lo llenas todo. Mientras tú lo adoras, Él te llena. Ante ti, Señor, todo es nada. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Él vive y Él reina. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, santo eres, Señor. Oh, santo eres. Dale tiempo a la persona que lleva la palabra. No pare de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es torre fuerte, Él es poderoso. Él lo llena todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Gracias, Jesús. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, exaltados. Oh, grande eres, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor es bueno, bendito sea el Señor. Señor, tú eres bueno. Oh, ante ti toda rodilla se doblará, Señor. Gracias. Te damos gloria. Te damos gloria. Cristo libre. Señor, te damos toda gloria en esta mañana casi ya. Señor, hemos ofrecido este tiempo para adorarte, para glorificarte. Señor, hemos estado cansados y agotados durante toda esta semana laboral, en la cual tú has bendecido a cada uno de nosotros. Pero queremos hacer un sacrificio, Señor, en este día. Un sacrificio del alma, un sacrificio que te adore, que te agrade. Y queremos decir, como el salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, gracias. Hoy le damos una orden a nuestra alma, a nuestro cuerpo, que obedezca, Señor, a este tiempo, a este momento en el cual tú demandas en nuestras vidas un sacrificio vivo y santo y agradable, que debería ser el culto racional nuestro, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por este tiempo especial que tú nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa para darte la gloria, para honrarte, para glorificarte, para crecer, para edificarnos en el poder tuyo. Porque sabemos que aquí tú envías bendición y vida eterna.
Señor, gracias. Padre, reprendemos todo aquello que quiera impedir que nuestras almas sean edificadas, que seamos, Señor, fortalecidos en nuestra fe. Permite que nuestra fe hoy salga robustecida un poco más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad que nos das de poder estar juntos en armonía, cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una cuestión de actitud. Dígale que a su lado. Es una cuestión de actitud. Aquí yo creo que todos nos sentimos algo de cansancio, ¿verdad? Amén, sí, Señor. Pero hoy usted va a tomar la decisión de decir, oiga, no le voy a dar gusto a mi carne. Exactamente. Mira, a veces nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro cuerpo está mal acostumbrado porque a veces el cansancio es condicional. ¿Por qué yo le digo que el cansancio es condicional? Bueno, de pronto solamente me pasa a mí. Estoy cansado y hay un partido de fútbol, estoy viendo un partido de fútbol y no me duermo en todo el partido de fútbol. Entonces el cansancio es condicional. Y depende las neuronas que se activen para que nosotros estemos de pie y estemos prestando atención. Entonces, yo sé que, y no quiero culpar a nadie, porque todos estamos bajo una naturaleza caída. Pero el Señor nos dio herramientas para que esa naturaleza caída pueda someterse a la naturaleza nueva que tenemos en Cristo Jesús. Pablo dijo, todo, diga conmigo, todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Y quiero en esta mañana casi ya, quiero compartir un mensaje que de pronto no se comparte mucho. De pronto nuestro pastor lo ha predicado, yo no he estado en ese momento. Pero quiero hablar sobre la guerra espiritual. Quiero hablar de la guerra espiritual. Porque le voy a decir algo. Es un tema que en muchos lugares es tabú. No sé si entiende la palabra tabú. Es un tema que se pasa por alto, se le hace una curva, ¿sí? Se pasa por el expressway, por allá, y tratamos la manera de buscarle el quite. Le decimos allá en Colombia, le buscamos el quite, decimos, no, eso no es para mí. Se vale. Pero le voy a decir algo, aunque estamos en este cuerpito que tú y yo tenemos, somos seres espirituales. Dígale que a su lado, tú eres un ser espiritual. Y el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es tan real o más real que el mundo físico. ¿Se recuerdan aquel profeta donde venía un ejército de Senaquerí y el criado le decía, oye Señor, pero ¿cómo hacemos? Porque mira el ejército. Y el profeta oró y le dijo, Señor, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice la Biblia que le abrió los ojos y vio un gran ejército. ¿Cómo tú explicas que la Biblia dice que ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Es un ángel tipológico o es un ángel de verdad? Porque dice la Biblia que los ángeles están puestos al servicio de nosotros. Yo tengo un contexto de pronto diferente a muchos de los que están aquí. Nací y casi me crié en una nación donde el mundo espiritual es tremendo. Es la religión oficial del país. La brujería, el espiritismo, la hechicería, la macumba, el vudú. Y viene todo eso de África y de Haití, que lo tenemos ahí frente. Aunque usted no lo crea, el mundo espiritual es tremendo. Y yo quiero que, porque a veces decimos, no, eso es un tabú y no conocemos. Usted va a Haití y se mete en los suburbios y usted se va a enterar de cosas tremendas. ¿No sabía que en Haití hay personas que trabajan ya directamente con Satanás, que levantan zombies?
Esa película de los zombies no es mentira. Zombies, personas que lo levantan y tú dices, no, pues la persona regresó. Eso es mentira. Sabemos que no regresó. Sabemos que los demonios toman el control de esa persona y salen por las calles a caminar. La Biblia habla de los demonios. Y a veces queremos evitar hablar de esas cosas. Pero es el mundo que nos rodea, es el mundo que nos tocó vivir. Y Jesucristo, en su ministerio, fue una de las cosas que más hizo. Trabajar contra el mundo de las tinieblas. Y quiero rapidito que veamos para darle la introducción, porque quiero hablar de la guerra espiritual. Yo creo que es un tema que es muy largo, hay que tocarlo en varias ocasiones, pero quiero dar una abreboca por lo menos para que podamos entender, y si quiere puede tomar nota, lo que usted quiera, pero me ha servido a mí tremendamente y me sigue sirviendo, porque en el lugar donde yo crecí y nací, conocí al Señor muy joven, y yo veía las manifestaciones demoníacas y wow, me crié espiritualmente en ese mundo de manifestaciones de demonios, donde veía a la gente levantarse hasta este lugar llenos de demonios. Tremendo. Entonces, nos crecemos, levantamos en iglesias donde desafortunadamente no nos han enseñado que verdaderamente el creyente es un guerrero. El creyente es un soldado, dice la Biblia. Somos como soldados, somos guerreros. Y la Biblia está plagada, llena de enseñanza con respecto al mundo espiritual. Rápido, vamos al libro de Primera de Samuel, en el cual vamos a hacer un intervalo y vamos a estar correlacionando la escritura con lo que el contexto espiritual que nos demuestra. Y de pronto los jóvenes se van a sentir un poco, pero oiga, les voy a decir algo, es real. Dígale que está a su lado, es real. Ya. No es de las películas solamente. Cuando lo tenga, diga amén. Samuel 17. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Oiga, lo voy a decir como dicen los compañeros míos de trabajo. Cuando ya está llegando la última hora del día, que estamos cansados, dice, oiga, a esta hora ya la monita no quiere cargar al mono. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Diga conmigo, la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elán y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía una altura de 6 codos, un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hasta ahí. Después vamos a seguir tocando. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Te pido, Señor, que tú traigas una iluminación a nuestras vidas.
y que podamos sacar una enseñanza de esta palabra para nuestro diario vivir en esta carrera que nos ha tocado vivir, a la cual sabemos que tú vas delante de nosotros. Y tu palabra dice que el Espíritu Santo tuyo nos guiaría a toda verdad. Guíanos a toda verdad en esta mañana y abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la plena y perfecta voluntad tuya para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. La guerra espiritual es una realidad que no podemos ignorar en el ámbito cristiano, y de hecho los seres humanos, los hombres, las personas que no conocen a Dios, también tienen en cuenta esto. Hubo un programa que se hizo en Colombia hace unos años atrás, creo que todavía hay alguno que otro por ahí en YouTube, y lo hicieron unos impíos. Me llamó la atención. Es un canal que parece que estaban buscando rating, un programa, y ellos cogieron unas cámaras, escúchenme esto, cogieron unas cámaras con unos lentes especiales y fueron, me dio chiste porque el alcalde de la ciudad donde nació mi esposa mandó a quitar ese video y a no publicarlo, porque avergonzaba, o más bien desacreditaba, la imagen de la iglesia católica. Y cogieron en una iglesia católica, en varias iglesias católicas, lo primero que hicieron fue lo grabaron en un lugar que le llamaban la calle del Cartucho. Le dicen la calle del Cartucho porque ahí era un barrio que era un oeste, y ahí donde ya todo el mundo iba a consumir droga, ahí morían la gente. Eso fue una historia tremenda en Colombia. En Bogotá se quedaba en el centro de la capital, y era un lugar que era tétrico. Las legiones de demonios se sentían cuando tú caminabas por la periferia de ese barrio. Era un barrio que tú entrabas y la marihuana, la cocaína, todo te lo vendían ahí libremente. Ahí no entraba la policía, pero era un negocio que ese negocio estaba auspiciado por la alcaldía y la policía. Yo digo auspiciado porque recibían su ganancia de ahí. Se movía un mercado negro, pero tras ese mercado negro estaba el hombre fuerte de ese lugar, que era el principado que tenía ese lugar. Cuenta un hermano de nuestra iglesia que se rehabilitó. Él era ex drogadicto, y él iba, cuando tenía su dinerito, iba allá y le daban un cuartico, se drogaba ahí con varias personas ahí al tiempo. Y dice que las personas que ya no regresaban de su viaje en su droga, pues para deshacer los cuerpos los picaban en pedazos y los echaban por un alcantarillado. Tenían unos perros grandotes que tenían ahí, y se los echaban a los perros para que no quedara huella. Ya. Eso fue tremendo. Pero después que deshicieron eso, parece que Dios hizo tantas oraciones, y la alcaldía decidió tomar cartas en el asunto, y de atrás de todo eso salió una corrupción que había, que todo salió a la luz. Dios sabe, dice la Biblia, que un día todo va a salir a la luz. Y este canal fue un día después que pasó todo, que recogieron todo, que eso fue horrible, las alcantarillas donde habían huesos de cantidad de miles y miles de personas que iban a drogarse, pasaban al otro lado, los cortaban en pedacitos, los echaban en ácido y los diluían. Y cuenta este video que se ve en internet, wow, tremendo, cómo poner una cámara de noche, y en el video se ve literalmente, les digo así, los demonios como caminaban por las paredes de todo ese lugar. Era un territorio. La Biblia dice que los espíritus son territoriales. Tal es el orden del reino de Dios y sus ángeles, por categoría y jerarquía. Así es el orden del ejército de Satanás, por categorías y jerarquía. El libro de Daniel nos da una enseñanza tremenda con respecto a eso. Principados, dice Pablo, sacerdotes, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Huestes espirituales de maldad. Después ellos siguieron, porque tuvo rating el programa, y decidieron ir a la ciudad donde mi esposa nació, donde tenemos la iglesia, y en la catedral ahí, en la iglesia, pusieron también la cámara a filmar. Y eso fue desastroso, los demonios porque les quiero decir algo, los lentes de las cámaras que tú y yo tenemos, muchos de esos lentes, logran captar el ambiente espiritual. ¿No sabían eso? En YouTube hay videos de seres espirituales que
Es decir, Dios permite esos ápices para que nosotros nos demos cuenta que el mundo espiritual es real. Dios a veces permite que haya ese discernimiento o esa ventana que se abre al mundo espiritual para que nosotros no estemos ajenos a eso. Porque vivimos en un mundo ajeno a eso. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra quién, contra carne. Si nosotros tuviéramos implícito siempre este concepto, todo lo veríamos con ese lente. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Guerra, y hay dos tipos de guerra que vemos aquí demostrándose. En este capítulo que vemos hay una demostración de una guerra que en el ámbito espiritual se estaba viviendo otra guerra. Primero, guerra en los aires. La confrontación entre el ejército de los ángeles de Dios y el ejército de las tinieblas, que es real. Cada vez que hay una confrontación, siempre en el ámbito espiritual hay una confrontación, aunque no lo creas tú. Daniel, dice la Biblia, que estaba orando y clamando y había al unísono una confrontación en el mundo espiritual. Pero a veces se nos olvida y todo lo colamos, o más bien lo medimos con la vara que Satanás quiere que lo midamos, con la vara humana. Y por eso Satanás se le ha vendido a este mundo y todo el mundo lo ve como el diablito con los cuernitos y el tridente. Y esa es la mentira. Y eso es lo que le ha hecho creer a la gente. Y la Biblia dice que él es como un ángel de luz. Él se disfraza. Él es padre de mentira. Él es bonito, es hermoso, aunque no lo crean. Ahí está en Ezequiel la descripción de él. Entonces, desafortunadamente, el mundo vive así. Guerra en la tierra, porque en la tierra hay guerra. En el mundo físico, simultáneo, hay una guerra que hay totalmente todos los días. Y la otra es guerra en el corazón de nosotros los hombres. Fíjense, le dije la primera, guerra en los aires. Guerra aquí en la tierra y guerra en el corazón de nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿ha tenido luchas usted? ¿Alguien aquí ha tenido sueños tremendos? Donde se levantó y dice, uy, qué horrible lo que soñé. Pues dice, como dicen los americanos, wake up. Dice, real. El mundo espiritual es real. Ay, que tuve una pesadilla. Lo que tuviste fue un demonio que te chuzó para que te levantaras a orar. Porque Dios a veces los usa para que nos levantemos a orar y reprender. Claro que sí. Claro que sí. Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, veíamos las películas de ese de vampiros y de todas esas películas rarísimas. ¿Y qué nos pasaba? Ay, no pude dormir. Me jalaban por las piernas. Es el mundo espiritual. Y hay lugares donde el mundo espiritual ha estado a un nivel tan tremendo que los demonios se manifiestan literalmente y físicamente. Se corporizan. Yo leí un libro de cuando nosotros éramos jóvenes, una mujer que se convirtió sacerdotisa de Satanás. Y ella dice que en los eventos satánicos se reunían todos y hacían orgía. Y dice ella que había tanta gente que ella no se distinguía mucho entre demonios y personas. Ella los reconocía por los ojos. Que dice que los demonios es imposible no reconocerlos por los ojos. Y usted dice, ¿cómo? ¿Usted está contando una película de Hollywood? No, es una película real. En lo que tú y yo, o más bien, nosotros estamos peleando hoy una guerra espiritual. Pero en este momento se están haciendo sacrificios humanos. En este momento, en muchas partes del mundo, Satanás está haciendo de la suya. Dice la Biblia que anda rodeando la tierra. ¿Qué le dijo al Señor cuando dice que se presentó delante del Señor? ¿Por dónde viene? Dice, de rodear la tierra. De sacar la cuenta a ver y cómo está mi gente trabajando por acá y por allá. En todos lados del mundo, diariamente se vive una batalla, una pelea espiritual. En esta escritura vemos el conflicto entre el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Muestra hasta aquí
un conflicto en la tierra entre hombres. Y el verso 8, mira lo que dice el verso 8. Y se paró y dio voces. Estamos hablando de un paladín, de un ser que tipificaba al hombre fuerte. ¿Alguien ha escuchado la palabra hombre fuerte alguna vez mencionar? ¿Dónde se menciona el hombre fuerte? A ver. En los evangelios. Muy bien. Muestra un desafío. ¿Sabe que todos los días el enemigo a nosotros nos desafía? ¿Saben que es un desafío, no? En inglés es un challenger. Yeah. Es una provocación. Es una provocación, es un desafío. Es un reto que Él todos los días y pelea contra nosotros, porque Él sabe de dónde agarrarnos. Se recuerdan que Jesucristo salió del ayuno y ¿qué fue lo primero que pasó? Se recuerdan, ¿no? Los que leen mucho la Biblia, ¿qué fue lo primero que pasó cuando Cristo terminó el ayuno? Fue tentado. Un ataque. Y todos leemos lo que hizo Cristo en ese ataque. Con la palabra hizo que el enemigo huyera. Dice la Biblia, me llama la atención, dice la Biblia, y Satanás se apartó por un tiempo. ¿Tú sabes que él no descansa? En mi país hay reza un proverbio chino que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué dicen eso? Porque claro, está desde al principio, desde la fundación del mundo. Está. Y conoce toda la trascendencia que él ha provocado en la raza humana. Conoce todas las conductas, conoce todos los caracteres, conoce todas las formas habidas y por haber de cómo engañar y cómo ser engañado y cómo el hombre puede ser engañado a través de las manipulaciones de él. El filisteo Goliat es el símbolo típico del hombre fuerte. Mira lo que dice la Biblia, para que ustedes vean lo que dice en Lucas, capítulo 11, dice el verso 21, dice, cuando el hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Sus pertenencias. ¿Quién es más fuerte? No se queden callados. Díganme, ¿quién es más fuerte? Ustedes saben. Cristo. El Señor Cristo. Cristo es más fuerte. Dice la Biblia, su victoria es nuestra victoria. Él ha vencido, ¿no sabías? Él ha vencido. Y en el reto que él le pone, le dice, escoja un hombre que pelee contra mí. Mira qué cosa más tremenda. Israel fue probado en este momento. Y muchas veces en nuestras vidas vamos a ser probados en el mundo espiritual. Les voy a decir algo. De pronto una persona dice, no, yo nunca he sido probado. Dios no nos dará una carga mayor que la que podamos nosotros llevar. Pero hay personas que viven toda una vida atados. Y todos nosotros los creyentes, de una u otra forma, tenemos que pelear una batalla espiritual. Todos nosotros. No digan, no, es que yo, a mí no. El que diga que los demonios nunca lo atacan, ese lo tienen engañado ya. Claro. Los impíos, muchos te van a decir, yo no sé qué es eso. Pues lógico, porque ya el diablo lo tiene perdido ya. Ya lo tiene, dice la Biblia, ciego. Lo tiene cegado. Dice Romanos 1, cegó el entendimiento. Cuando tú le borras, cuando a Satanás le borra el entendimiento, ellos no la ven pasar. Y si la ven pasar, corren a un cristiano y dicen, oiga, me pasó esto, ¿qué puedes hacer por mí? Ahí donde vemos los ápices de misericordia que Dios muestra a los impíos cuando el enemigo se les revela. El principio de servidumbre y esclavitud se ve aquí. El diablo nos lanza un desafío y si no somos capaces de vencer la batalla espiritual, dice, venimos a ser siervos
y esclavos del enemigo. Aunque estemos en Cristo, salvos por su sangre y redimidos bajo sus promesas, venimos a caer en lugares de esclavitud y pobreza y enfermedad. Vivimos bajo el sistema de este mundo. ¿Sabías que hay muchos hermanos en la iglesia que tienen enfermedades naturales, pero hay otros que tienen enfermedades espirituales? ¿No sabías eso? Ahora me dicen, no, el pastor viene con una doctrina. No, le puedo buscar en la Biblia, hay muchos versículos. Jesús dijo, oiga, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Y otro dijo, oiga, usted lee las epístolas de Pablo. No quiere decir que el creyente redimido, Satanás es el dueño de él, no. Satanás lo que hace es lo ata. ¿Sí? No es el dueño de la persona, pero sí le pone una atadura espiritual. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:26, dice, vamos a leer del 25, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Cautivo, el lazo del diablo. Fíjate cómo habla Pablo, y habla de un término espiritual, un lazo espiritual que los tiene atados. Tremendo. Se necesita que en el corazón de nosotros los hombres haya una decisión. En el mundo espiritual, tú y yo tenemos que tener una decisión, que los que somos creyentes. Dios también busca a un hombre que se ponga en la brecha y pelee la batalla espiritual. Hay veces que no peleamos batallas espirituales porque una vez desconocemos y otra porque tenemos temor. No nos han enseñado y tienen que enseñarnos. En los tiempos donde yo conocí al Señor, todos tuvimos que aprender a batallar con los espíritus, porque las personas venían. Yo veo que a veces se manifiestan, y aquí lo vemos, aquí en esta iglesia, gracias a Dios, pero allá era el pan de cada día, y los demonios se manifestaban, y la gente traía sus ídolos, y eran rotos los pactos. Y cuando tú le robas, dice la Biblia, cuando le quitas al hombre fuerte, le quitas su lugar, el hombre fuerte va a pelear la batalla. Y por eso hay personas que cuando se rompen los pactos hechos con el enemigo lucha y pelea contra esa persona porque está buscando su territorio. De hecho, cuando los demonios se manifiestan, ellos mismos te dicen, yo no la voy a soltar, yo no la voy a soltar. ¿Por qué? Porque ella no quiere que yo me vaya al lado de ella. Hay cosas ocultas en las personas, hechizos, ¿sí? Cosas que las personas guardan. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia hace tanto hincapié en muchas veces en cosas en las cuales el enemigo se esconde detrás de ella? Vamos a poner un ejemplo, Josué, cuando el manto babilónico. Y hay una predicación sobre eso tremenda. Y uno dice, no, pero no, sí, desobedecieron, pero que el manto babilónico tenía una trascendencia por la cual los espíritus se movían detrás de él. De hecho, dice la Biblia que esa familia que escondió los lingotes y el manto babilónico descendió viva directo al infierno. De una. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, saca a esas personas que están ahí. Sácalas. No pueden seguir. Tienen que ser borrados. A veces nosotros nos metemos en un ambiente en el cual no es correcto, no es bueno. Hasta aquí vemos en esta escritura una guerra en la tierra y entre los hombres. Y vemos ahora un desafío y una batalla que se desarrolla en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo Israel estaba en pie de lucha, pero nadie iba a la pelea. Le voy a decir en el lenguaje de nosotros latinos, todos se habían hecho pipí en los pantalones. Entiéndame la palabra, no sé si está bien. Estaban con miedo. Con la cola entre las patas, dije en El Salvador. Exactamente. Oiga, y uno lee la escritura y dice, nada, pero es que no hubiéramos nada. Si hoy, ¿por qué no lo hacemos hoy?
Aquel fue un ejemplo, pero hoy cuántos desafíos no nos hace y no le damos hacia adelante. Esto es un ejemplo donde Dios nos da una enseñanza del diario vivir. ¿Cuántos desafíos el enemigo no nos hace diariamente? En todos los ámbitos. ¿Y nosotros qué? No le caminamos. No le caminamos. Y a veces dicen, no, yo soy un guerrero. No, estoy aprendiendo a ser guerrero. Porque los desafíos son tremendos. Yo conozco ministerios tremendos, donde pelean con demonios, donde luchan batallas espirituales. Pablo dice, tuvo luchas espirituales tremendas. Por eso Pablo toca ese tema abundantemente, porque tuvo que vivir y pelear batallas espirituales. Mira, el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. Los demonios, ¿qué pasaba cuando Jesús caminaba a los demonios? Les tenía que decir, enmudece. Tenía que mandarlos a enmudecer, porque los demonios muchas veces se manifestaban de una forma tremenda, a punto de querer dañar el cuerpo que Dios creó, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Las batallas espirituales, si yo le hago cuentos tremendos, gente que ha habido que reprender los demonios durante varios días, porque tienen legiones. Y lo dice la Biblia, que las legiones habitan en un cuerpo. El endemoniado de Gadareno es un ejemplo. Vemos ahora ese desafío. Todos vieron, en esta escena que vimos, todos vieron lo que leímos: la jabalina y el escudo y el pavés y la espada, etcétera, etcétera. Y todos se atemorizaron. ¿No sabes que una de las armas que Satanás tiene es a través de nuestra vista? ¿No sabes que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros es a través de la vista? Vemos a alguien grande y dicen, no, yo con ese no puedo. Pero no estamos hablando de una pelea, sí, estamos hablando de un gigante que se nos presenta. Otra cosa, una lucha espiritual, un conflicto entre una familia, no sé cómo podemos decirlo. Y yo a veces digo, Señor, ayúdanos a meternos en el ambiente espiritual. Yo conozco, he leído historias de pastores. Yo quisiera tener esa unción. Pastores que personas en la congregación se levantaban con un cuchillo a matar y han caído redonditos ahí. Y no corren. No corren. ¿Sabes qué es que no corren? Y nosotros corremos. Si a nosotros nos sacan un cuchillo, nos corremos. Señor, ayúdame. Patita, ¿para qué te quiero? Y yo lo digo como una enseñanza para mí mismo. Porque a veces no tenemos esa confianza en el Señor. Oramos, gritamos y reprendemos y decimos, pero cuando se nos enfrenta de verdad, mira, Dios no nos lo ha permitido por su misericordia. Por su gran misericordia. Pero la lucha espiritual es real. El desafío es real. Dice que perdieron la batalla. Ellos tienen que tomar una decisión y perdieron la batalla del desafío. Hubo una batalla. Primero, la batalla del desafío. Y es que el enemigo se paró y le dijo, ¿quién de vosotros, que son los hijos del Dios de los ejércitos, pelea contra nosotros? Y dice la Biblia que el desafío fue hasta el punto que blasfemó contra Dios, contra el ejército del cielo. Si usted lo sigue leyendo, dice que blasfemó. Y ese desafío, ellos lo perdieron, la batalla. Y entró por los ojos y por los oídos. Y llegó al corazón. Se turbaron. Y entró miedo. Miedo a la derrota y al sufrimiento. ¿Sabes que muchas veces tenemos miedo? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. En la pandemia había muchos creyentes que el desafío entró por los ojos y por los oídos. Y no salían a la calle. Yo no sé aquí yo creo que ahora está lleno de valientes. Pero allá, hermanos que tú le dices, oiga, cristiano, tremendo cristiano. No, pastor, el virus anda por la calle. Imagínate, ya el virus era un hombre fuerte. De verdad, sí, era un hombre fuerte.
Y gente que tú no veías, tú decías, oiga, ¿cómo es posible que tienen a Cristo y le tienen más miedo a un virus? Oiga, le voy a decir algo, yo siempre se los he dicho. El día que nos vayamos a ir, o un virus o cualquier cosa nos lleva. Y hay gente que no, y cuando veía a alguien, no, échate para allá. Nosotros teníamos que, el pastor lo sabe, teníamos que cumplir con unos parámetros que el mundo no. Pero usted va al libro del Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, y va a la historia paralela donde los escritores contemporáneos explicaron. Y usted no sabe la cantidad de pandemia que hubo en esa época. El nivel de insalubridad era horrible. No había suor que hay aquí, ni insecticida, nada de eso existía. Y la insalubridad era tremenda, la peste había bubónica, dice que mataba a miles. Y dice que los cristianos, dice Pablo, saludados con ósculo santo. Oiga, y en la iglesia, no me abrace, hermano. Y usted está contagiado. No, y algunos peleaban. Mire qué clase de batalla perdimos. Yo digo que perdimos porque la iglesia quedó, miles de iglesias cerraron. Y otros hermanos que criticaban a los pastores decían, ¿cómo es posible? Tan indolente, tan falta de, ¿cómo va a abrir la iglesia con este virus de allá afuera, con ese diablo de allá afuera? Oiga, ¿y qué dice la Biblia? ¿Que nosotros somos guerreros o no somos guerreros? ¿A cuántas enfermedades se enfrentaron los apóstoles? A ver, ese virus no es nada. En el año 1917, y lea la historia, está ahí en su Google, murieron más de 50 millones por la peste negra. Léalo, está ahí. Mi mamá me cuenta que dice que mi abuela le contaba que llegaba el ferrocarril de los trenes y la gente caía muerta y pum, redondito ahí. La peste negra. Yo no vi eso. Obvio, Satanás nos puso un desafío. Se lo voy a poner sencillo. Por eso yo les digo, el espíritu sabe cómo trabaja, el espíritu del enemigo. Yo le digo a la gente, a los cristianos, vea menos televisión. ¿No sabes que el enemigo infunde temor por la televisión? ¿No sabes que, y les voy a hablar así, como dicen en Colombia, calzón quitado, el 90% de los noticieros es fake news, mentira. Y el propósito de ellos es que usted ande derechito como un soldadito y que le diga, levante la pierna izquierda y la levanta la derecha. Y así fuimos en la pandemia, hicimos así. Nos pusieron máscara. ¿Qué no nos pusieron, hermano? A ver, díganme. Y después descubrimos que esa máscara no cubre nada, ni la bacteria. Hicieron un estudio científico de la cantidad de bacterias que nosotros reciclamos con esa porquería puesta. Perdóname la palabra. Diga, vea científicamente, descubra para que vea, eso es una mentira. Y yo puedo encontrar mucha gente que esté en contra de eso. Bueno, vaya a los científicos, si está en contra de eso, vaya a los científicos e investigue para que vea. Y eso nos encerró. Fíjate cómo le hizo el enemigo, nos encerró. Entonces, ¿dónde estaban los cristianos que batallaban? No, ahí el chico parado. No, yo veo el culto desde mi casa. ¿Qué clase de creyente? Bueno, Saúl hubiera podido decir, no, yo venzo al gigante con un misil que le mando el Señor, le mando un misil. No, el Señor no quería mandar un misil, el Señor quería que él peleara la batalla. Dice, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso fue una batalla que perdimos ahí. Fake news se comprobó después. Hay un video que lo quitaron de YouTube, cómo comprobaron todos los fake news que hicieron cuando amplificaron toda la cantidad de muertos y la gente dice, no, mira cómo está muriendo gente. Eso es mentira. Los estaban matando más bien. Tengo un pastor amigo mío, que era alumno de mi esposa, pastor, le dio un infarto, pero ese día se sentía mal. Quiero hacer experiencia para que usted sepa cómo la mentira del enemigo. Ese día se sentía mal. Yo estoy seguro y creo, porque él era un hombre de Dios, que Dios usó eso para llevárselo, porque Dios usa todo. Dice la Biblia que gran estima es la muerte de los santos. Y le dijo a la mujer, ve a la casa y te espero en el hospital, yo me adelanto al hospital.
fue a la clínica a hacerse un examen porque se sentía taquicardias. Cuando la mujer hizo todo lo que iba a hacer en la casa, la esposa, y regresó al hospital, ella preguntó por el nombre, le dieron la lista y dijeron: su esposo murió de COVID. Imagínense, y había pasado un rato, hermano, de COVID. A ver, ese cuento, el diablo no se lo puede meter a un creyente que anda en oración. Se da cuenta cómo el temor lo difunde. Y esa batalla es la batalla del miedo. Un día estaba en casa de una hermana, y el nene estaba viendo una película de muñequitos, unos muñequitos. Y decía: oye, el enemigo hasta nuestros niños los enseña. Y había un muñequito, no sé qué, yo estaba esperando a la familia para orar y eso. Y yo pude ver un momentico, una fracción de ratico. El muñequito le decía: yo voy a ganarles a ustedes porque ustedes me tienen miedo. Y el miedo a mí me fortalece y me engrandece. Y decía: sí, mientras más miedo tenemos, más se fortalece. Oiga, eso es satánico. Eso que está enseñando. Imagínense. Y ustedes saben que el temor es el que paraliza. El temor paralizó. Mira, el temor fue al punto que los científicos dijeron: oiga, no tenga más miedo, porque eso baja nuestra defensa. Se baja, se cae nuestra defensa. Y está demostrado científicamente, cuando usted tiene miedo, su organismo completamente reacciona de una forma negativa. Por eso es tan importante, como decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es la que nos levanta, la palabra de Dios es la que nos abre camino, la palabra de Dios ilumina las tinieblas, la palabra de Dios despeja el camino, la palabra de Dios nos da la fortaleza, la palabra de Dios alista nuestras armas. Es la batalla que tenemos que pelear. No quiere decir eso que no estemos bajo ataque. Siempre vamos a estar bajo ataque. El día que tú y yo decidimos entrar por esa puerta y entregarnos a Cristo, ese día el enemigo sabe que hizo lo mismo que Goliat. Cuando donde te agarre, te la voy a arrancar. Así dicen en mi tierra. Y la gente juega a cristianismo a paliza en el país de las maravillas. De verdad, y vemos creyentes que el enemigo lo ha hecho tremendo. Pero es que Dios es tan misericordioso que a los que de pronto no andamos en espiritualmente bien, Dios nos pasa por alto. Dios hace un cerco de protección porque sabe que nosotros no podemos defendernos por nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que somos a las ovejas del Señor y Él pelea por nosotros. Pero hay algunos que tienen que pelear batallas porque están preparados para pelear batallas. Y desafortunadamente esa batalla en el corazón la perdió Israel. Se turbaron. Goliat salió y empezó a hablar un discurso todos los días. Oiga, todos los días salía Goliat y le decía: los voy a matar, a ver que salga uno, lo voy a picar en pedacitos. Y ellos todos estaban todos los días: ¿quién se enfrenta a este hombre? ¿Quién se enfrenta a este hombre? Y se les olvidó todas las promesas de Dios. Todas. Una de las cosas que fortalece al enemigo de las tinieblas es el miedo. El miedo nos resta fuerza y hace que el enemigo gane buen terreno. El miedo produce cansancio, fatiga, desánimo. Científicamente está demostrado, para que el enemigo nos imponga el miedo, nosotros tenemos que abrir una puerta. Para que el miedo haya cabida en nosotros tenemos que abrir una puerta. Por eso dice la Biblia: derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Oiga, la Biblia lo dice, nos enseña. Si ese versículo tú no lo practicas, si no lo practicamos, el enemigo ya hizo lo que tenía que hacer con nosotros. De verdad, tenemos que pelear esa batalla. Cuando usted se enferma, hay enfermedades que no son enfermedades naturales, que son ataduras de Satanás. Son dardos, dice Pablo, dardos de fuego del maligno. ¿Y qué tenemos que hacer? Señor, si esta enfermedad no es natural, yo la reprendo, tenemos que echarla afuera. Pero no, es que estamos en la globalización y en el siglo XXI en el que estamos, todo lo simplificamos y lo humanizamos. Nuestro hijo está enfermo y de una, corre para la clínica. Y no está bien, no está mal. Pero ¿qué es lo que debe ser un buen guerrero del Señor? Orar primero.
orar primero. Yo conozco testimonios de hermanas que son de oración y sus hijos se han enfermado, han orado y reprendido, y cuando llegan al hospital el médico dice no tiene nada. Hicieron lo que tenían que hacer espiritualmente y humanamente, y Dios le dejaron el resto al Señor. Le dejaron al Señor. El Señor dice, mía es la batalla. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Se recuerdan cuando Moisés, el pueblo de Egipto lo persiguió? ¿Qué le dijo a Moisés? Anda, camine. No clames más, camine, ande. Eso fue lo que le dijo. Para el enemigo es importante que si él logra que el miedo infundado llegue al corazón, si él logra que el miedo llegue al corazón, todo lo demás ya es pan comido. Todo lo demás. Y el miedo se ve en las iglesias. Cuando aquí se van a reprender, yo veo hermanos que se van por baño, otros que se escurren por allá. Yo le echo ojo, claro que lo veo. No los juzgo, los entiendo. Dice Pablo en el libro de Efesios, la fe no es de todo. Y que hay diferentes niveles de fe en la iglesia. Yo lo entiendo. Pero eso tiene que ser un desafío para esos hermanos. Porque no todos los días va a haber un baño donde te vas a esconder. Hay un día que el diablo te va a hacer una encerrona. Y ahí no vas a llamar al pastor Juan, venga, y reprenda a los demonios. No, usted tiene a Cristo, usted tiene la Biblia, aprenda a reprender los demonios. Porque siempre tiene que Juan ir a reprender tus demonios. ¿De verdad? Tenemos que empezar a pelear la buena batalla. Pero no, pastor, venga y reprenda. Ore por mí, ayune por mí. No, hágalo usted. Usted es una guerrera del Señor también. Se llama pereza espiritual. Y eso también es del diablo, la pereza espiritual. Hermanos que solamente ven, dame, pero nunca dan nada. Y tenemos que empezar a reprender, tenemos que empezar a pelear la batalla. Y el soldado se desarrolla en medio de la batalla. El soldado aprende en medio de la batalla. Siempre es así. Dice la Biblia, 7 veces cae justo, pero el Señor, ¿qué dice? Lo levanta. Mira, cuando nosotros crecimos, yo me acuerdo de un muchacho que se llamaba igual que yo. Éramos de los jóvenes de la iglesia. Pero era un chico, como dicen en Colombia, gomelo, no sé cómo le dicen aquí en Centroamérica, de estos que se había criado en casa, que lo tenían todo. Hijo de papi. Consentido. Y este chico iba con nosotros, él tocaba, me acuerdo, la batería. Pero cuando había escenas de manifestación demoníaca, que era horrible, porque el enemigo, usted no lo ha visto cuando hablan, es una voz horrible. Y él quiere hablar, y por eso hay que mandarle enmudecer, porque los oídos indoctos y las personas que no tienen la capacidad espiritual, en ese momento su vida espiritual flaquea. Y ese se mandaba a correr, salía de la iglesia corriendo y se escondía. Y un día le predicamos a unos hippies que habían hecho pacto satánico. En aquel entonces, estamos hablando hace casi 30 años. Y asistía a hippies. Y esos hippies habían hecho pacto satánico, donde se habían hecho pacto con sangre. Y esos hippies estaban endemoniados, que nos tocó sacar los demonios. Y él decía, yo no resisto eso. Yo decía, entonces, ¿a qué Cristo conociste, amigo? ¿Para qué sirve Cristo en tu vida? Si Dios no pelea por nosotros, nosotros estamos fregados, porque nosotros no tenemos la capacidad de pelear con nuestros espíritus. Ellos son más fuertes que nosotros. Por eso la Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso y gigante. Y nosotros no podemos ganar la batalla. Él la gana por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar las armas y usar las armas que Él nos dio. Mira, la fuerza que el Señor nos da, la seguridad que Él nos da, es la que hace que el enemigo se detenga. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, el miedo no haya cabida en nuestro interior. ¿Y cómo
es que no tenemos miedo. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, cuando vivimos con las Escrituras, cuando nos aprendemos las Escrituras, cuando oramos al Señor, cuando nos llenamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios está todo. Dice la Biblia que es la espada del Señor. Usted nunca ha reprendido un demonio y he empezado a leer la palabra y el demonio más así dice, no me la lea más. Se desespera. Porque la palabra de Dios es espada y quema. Y el enemigo no la resiste. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de esto. Mire, en esta guerra vemos tres protagonistas que los vimos aquí en la escritura que tú y yo leímos. Los tres protagonistas son el ejército que se vio ahí, el ejército de los filisteos, el ejército de Israel y el pastor de las ovejas. David, que es la parte que si no lo ha leído quiero parafraseárselo rápidamente. David era un pequeño pastor de ovejas. Dios tenía un plan profético con David, que lo había profetizado desde Abraham. Y Saúl había desobedecido al Señor. Dios permitió que saliera el paladín ese y desafiara a todo Israel. Y con esto Dios le mostró a Israel la condición espiritual en la que estaba Israel. Pero también le mostró que iba a levantar un libertador, que fue David, el gran rey David, el salmista, el cantor. Y dice la Biblia que David era el más pequeñito de la familia, de los hijos, de los hermanos. Y David, para contarle lo que pasó en el capítulo, dice David que fue a llevarle la loncherita a los hermanos que estaban en la batalla, y el papá le dijo, ve y llévale la lonchera para que coman alguito. Y David le echó oreja a lo que estaba diciendo. Y aprendemos tantas cosas lindas de esto, porque David no era un soldado de guerra, era un pastor de ovejas. Pero hay un contraste tan lindo, porque en el tiempo bíblico, en aquella época, usted lee las historias bíblicas y las historias contemporáneas en aquellas épocas, de los siglos aquellos, Israel vivía en un contexto donde había una naturaleza salvaje al unísono con ellos. Dice la Biblia que los profetas, a un profeta lo mató un león, ¿se recuerda? En el libro de los Reyes existían leones, existían osos. La Biblia lo dice, no había las ciudades, las urbes que hay hoy en día, que todos los animales están recluidos en un monte. No. Y dice la Biblia que David era pastor de ovejas, pero el pastor de ovejas sabía defender a las ovejas. Y dice la Biblia que David no solamente era un músico, David era un guerrero. ¿Qué nos enseña esto? Que los músicos no solamente tienen que tener la habilidad para tocar la música, tienen que también tener la habilidad para pelear las batallas espirituales. Hay músicos que dicen, no, a mí no, yo soy músico. No, aquí nos demuestra que tú eres un hijo de Dios y que como hijo de Dios, independientemente que tengas el talento de la música, tú tienes que tener la batalla, tienes que tirar la batalla y pelear la batalla. Y dice la Biblia que David le dijo a Saúl, oiga, déjeme pelear con este paladín. Y todos lo vieron como algo, pero a mí me encanta esa historia como tú la lees, porque todos lo vieron y dicen, este muchachito, pobrecito, va a ir a sacrificarse ahí. Y no sabían que David tenía una relación con Dios. Nadie sabía, ni los hermanos, porque como usted ve, los hermanos lo reprenden. Quiere decir que David tenía una relación con Dios y una relación especial, una relación que no la conocían los hermanos, porque los hermanos de pronto no sabían que David traía todos los días las ovejas contaditas y se las devolvía al papá y no faltaba ninguna, porque él le dijo a Saúl, oiga Saúl, yo tengo una relación con Dios. ¿Sabes qué? Mi relación con Dios era tal que yo tenía la unción que cuando venía un león, yo le quitaba y me quitaba una oveja de la manada, yo iba y se la quitaba de la boca al león. Yo te pregunto, ¿usted ha visto los programas de National Geographic? ¿Usted ha visto cómo los leones cazan? Dígame si hay algún hombre hoy, en la raza de hoy, donde vivimos, en el siglo XXI, que se atreva a pelear con un león y salir vivo. Dígame, encierre con un león de esto, de la selva, a un hombre con un león para ver qué pasa.
Y dice la Biblia que le quitaba, y dice que lo mataba con sus propias manos. Obvio, sabemos que David se llenaba, el Espíritu Santo lo llenaba de él, y el león cogía al león ese y lo picaba en pedacitos. Y dice, y al oso también. ¿Sabe que un grizzly de eso mide 2 metros y pico? Y David era un pequeñito. Y dice la Biblia que al oso y al león. Entonces, David hace una correlación que dice, oiga, si yo he peleado batallas espirituales más fuertes, esto es un niño de pecho al lado mío. Ese es gigantico. Le voy a arrancar la cabeza y le voy a dar a comer a los aves del cielo. ¿Te das cuenta? Porque el nivel espiritual de David estaba a un punto donde el desafío de Satanás se quedaba corto, se quedaba pequeño. Dice la Biblia que David escuchó. David tenía una sensibilidad espiritual, y eso es lo que le hace falta a la iglesia. A veces no tenemos sensibilidad espiritual. Alguien se pone a hablar babosada y no lo reprendemos. Oye, te callas en el nombre del Señor Jesús. No, de verdad. Y se pone a hablar cosas y a provocar. No, en el nombre de Jesús te callas. No tenemos el valor. Mira, hay un video que una vez vi en YouTube, se hizo viral, lo pusieron en noticiero, en un estado de aquí, no me acuerdo en qué estado fue, en una gasolinera, no sé, fue donde la gente iba a comprar, y salió un moreno con un arma y le apuntó a la señora para que le diera todo el dinero. ¿Y qué haría un cristiano? Y dice, no, pastor, no tentar al Señor. Pero Dios apoyó la fe de ese señor. La señora le dijo, en el nombre de Jesús te vas. Y se ve el video como dice, dinero, Jesus. Y el hombre soltó la pistola ahí y salió corriendo. Yo te pregunto, ¿qué fue eso? El poder de Dios. ¿Qué hizo que ese ladrón entrara? Un demonio o una legión, no sé. ¿Y qué hizo que saliera por la misma puerta donde entró corriendo? El Espíritu de Dios, que estaba en una guerrera de Dios. Y yo digo, oiga, yo no voy a la iglesia por gusto. Yo no conozco al Señor, al dueño del ejército de los cielos, al jefe. Yo no lo conozco por gusto. Y yo sé que él pelea mis batallas y lo reprendió. Ella dijo, bueno, o me tiro un tiro o el Señor le parte la vida. Pero algo pasa. Y dice el video, sale el video, él soltó el arma y salió corriendo literalmente. Ese video dio la vuelta. Los noticieros estaban tratando de explicarle, pero no entendían que era una evangélica que estaba metida con el Señor. Los filisteos, el ejército de Israel y el pastor de las ovejas. Este reto o batalla duró, ¿cuántos días duró el reto de la batalla? A ver si estaban leído el capítulo. 40 días. ¿El número 40 no le suena? No quiere decir, no estamos hablando de numerología, pero literalmente dice que fueron 40 días, y la Biblia dice literalmente que Jesús ayunó 40 días y que Satanás a los 40 días lo tentó. Bueno, él fue tentado durante los 40 días, pero la última tentación dice que salió huyendo. No quiere decir que sean 40 días, pero el enemigo nos dice la consecutividad de los ataques del enemigo. 40 es como un número de consecutividad, que el enemigo va a estar atacando nuestras vidas. Y el hecho que ganaste una batalla hoy, la Biblia lo muestra. Israel tuvo batalla tras batalla. Ganaba una batalla, se regocijaban, cogían el botín y se preparaban y venía otra batalla. ¿Se recuerdan el corito ese batalla no es batalla, sino viene la lucha? Un corito muy antiguo. Porque nosotros estamos de batalla en batalla. La pelea. Ese es lo que desafortunadamente no nos leen en el librito cuando nosotros venimos a Cristo. Es decir, oiga, bueno, a partir de ahora la batalla va a empezar. Porque desafortunadamente queremos tener armas a la iglesia y le decimos, tranquilo, todos sus problemas se van a resolver. Eso se llama estilo Walter Mercado, venga, y todo, paz y seguridad y salud. No, papá, no. Ahora es cuando viene la película de verdad. Ahora es cuando viene y se tiene que agarrar. O se agarra o se lo lleva el diablo. Punto. Porque el diablo te va a atacar más ahora que te perdió. Nos va a atacar más. Él pelea la batalla de nosotros. Dice la Biblia, se lo leí en Efesios,
Ya esa gente los tiene ya ciego. El lazo de Satanás dice, ya los tiene ciego. Y por eso tenemos que en nuestras oraciones reprender ese lazo, reprender esa ceguera espiritual, para que ellos vengan a la luz, se les sea removida la venda espiritual y vean la salvación de Cristo. Hasta que no oremos así, las personas no se van a arrepentir. Por eso, cada persona que viene a Cristo, cada persona que le estás predicando, cada persona por la que estás orando, tienes que orar de esa manera. Señor, remueve la venda espiritual y libéralo del lazo del diablo. Lo dice la Biblia en Efesios, el lazo que el diablo los tiene. Dice, logró su objetivo el diablo a través del filisteo durante 40 días. Muchas veces queremos atar y reprender a las huestes, pero se nos olvida la lucha de nuestra familia, de nuestros hogares, en nuestro trabajo, en el barrio. Es una guerra. Todos tienen que hacer su trabajo y no puede centrar en uno mismo. Las batallas todos los días se tienen que pelear. Todos tienen que hacer algo en la viña del Señor. Todos tenemos que batallar. Si todos se duermen y solo pelea uno, la batalla se desestabiliza. La Biblia dice que Israel apoyó a David. El rey le dijo a David, bueno, y mira lo que lindo, me gusta porque esto muestra algo espiritual. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, ¿verdad? ¿No lo dice así? Yo creo que Pablo, el Espíritu Santo de Dios lo movió a hablar de esto con respecto a la analogía de David, porque David le dijo a Saúl que le diera la bendición, que le permitiera pelear, y Saúl le dijo, traigan la cota, traigan, y dice Saúl que se lo puso, y David parecía un payaso con todo eso. Y dijo David, esto no me sirve, esto no me sirve, yo nunca he usado esto, yo no soy un hombre de guerra, yo nunca he usado esto, yo lo que he usado es la rodillina, es la que he usado yo, y la alabanza. De hecho, después que pasó eso, el arpa que él tocaba sacaba los demonios de Saúl, y se iba por un tiempo y volvía, y se iba por un tiempo y volvía, pero cada vez que David tocaba, ¿qué hacían los demonios? Fuera. Y más que los demonios sabían a quién le había arrancado la cabeza a Goliat. Y dice la Biblia que David fue con una honda y 5 piedras. Tremendo. ¿Qué enseñanza tan tremenda podemos sacar aquí? Con una honda. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras armas no son carnales. ¿Qué quiso decir? Que él iba bajo el poder de Dios y en la guianza del Señor. Eso fue lo que demostró ahí. Dice, en una batalla, el líder debe dar el primer paso para crear confianza en el resto de las personas. No basta con que el pastor Juan solamente ore. Él ora, él reprende, pero que los que lo siguen tienen que seguirlo, tienen que ir a donde él va. Moisés, dice la Biblia, que estaban peleándose la guerra con Jehú, y dice que le tuvieron que aguantar los brazos a Moisés y poner una piedra para que se sentara, porque Moisés, cuando bajaba los brazos, Israel retrocedía y perdía la batalla. Pero siempre tiene que haber alguien que rompa el hielo. En tu familia tiene que haber alguien que rompa el hielo. Yo me quedo asombrado como cristianos que tenemos la unción, tenemos la autoridad y no lo hacemos. Obvio, todo el mundo va a estar fregado si nadie saca la casta por el Señor, si nadie saca las uñas espirituales. Todos vamos a sucumbir a los ataques del enemigo. Un momento, espérate, vamos a orar. ¿Por qué no vamos a orar? ¿Tenemos la autoridad para orar? Tenemos el respaldo de Dios, y Dios muchas veces no nos respalda porque no usamos esa autoridad. Si tú no la usas, de malas. Mire, la Biblia dice que Jesús cogió a 70, ¿se recuerdan? Y le dijo, donde quiera que vayan, y dice la Biblia, para no salir larga la historia, que ellos fueron por todos los pueblos, las ciudades aledañas, y dice que fueron predicando el Evangelio. Pero no solamente predicaron el Evangelio, dice la Biblia que reprendieron los demonios. De hecho, ellos después llegaron poniendo la historia, ¿usted viste cómo ese demonio se paró de cabeza y se fue, y se cayó, y le dice, Señor, mira para eso, los demonios se lo metían y se iban. Y el Señor le dijo, no le den mucha importancia a eso, más bien gócense
y déle importancia a que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Les dio autoridad. Y esa misma autoridad le dio a la iglesia cuando hizo la aparición, cuando se les manifestó en el aposento alto. ¿Qué les dijo en Marcos 16? Dice, id y predicar el evangelio. Echar fuera demonios. Atar a los demonios. Y donde quiera que no lo reciban, dice, limpie sus pies. Y ellos tendrán la responsabilidad con Dios. El gigante habló las mismas palabras durante 40 días. Por eso le dije consecutividad. Y dice la Biblia que Satanás es la serpiente antigua. ¿Se recuerdan? La serpiente antigua. Y las mismas estrategias que usó en el jardín del Edén son las mismas estrategias que hoy Satanás ha usado. Otro día con mi esposa meditando y decía, oiga, increíble. Él coge y le da una tonalidad, un cambio. Él es, como dice, él es muy recursivo, él usa mucha creatividad, pero es la misma mentira que del jardín del Edén le dijo a Eva y a Adán. La misma. La rebelión, la mentira, y se la mete todos los días. Oiga, Eva no cayó en un día. Usted lee la Biblia no te habla de que un día vino Satanás con una serpiente, no. Eso fue una insistencia. Se descuidó a Adán, dejó a Eva allá viendo al Chapo Guzmán y lo cogió el enemigo. De verdad, ahí muestra la mayordomía de Adán que falló. Y muchas veces nuestra mayordomía falla. Y el enemigo siempre busca nuestra falla. Acuérdense que él no descansa. ¿No se le ha olvidado eso? Él no descansa. Él no tiene días festivos, ni holiday. Él todos los días está trabajando, claro. En lo que tú estás durmiendo, Jehová va a pelear por ti, pero Él está buscando la forma de cómo entrar a tu casa. Él está buscando la forma de cómo pelear la batalla y bajarte a ti, bajar tu cabeza. Él no descansa. Y siempre va a tratar de hacer lo mismo. Durante 40 días le repetía lo mismo. Y salía. Oiga, ¿no le sale curioso esta historia? Que dice que salía todos los días y hacía la misma escena. Venga, corten. Para atrás. Y volvía el otro día. Corten. Para atrás. 40 días. Ya los tenía ya que ya no había pampers en Israel. Ya se agotaron todos los pampers. Tremendo. Israel sucumbió. El enemigo, esa es la llave del enemigo. La persistencia. Ahí, de ahí, de ahí. Por eso, ¿qué nos dice eso? Que si Él es persistente, nosotros tenemos que ser más persistentes todavía. Que si Él persiste y nosotros, mira, en el cristianismo yo me lo metí en mi cabeza. No hay vacaciones. Porque a veces cogemos vacaciones espirituales. Hermanos que se van de vacaciones, hay una polita. Ya, después cuando ven, otra vez voy a una vigilia y igual me muera por mí. De verdad. Y los familiares, ay, el pastor, bueno, está aquí, tómese una cerveza y come un pedazo de carne en un asadito. Ay, no se haga fiesta. Tremendo. ¿Se da cuenta cómo es el desafío del enemigo? Y como uno no quiere que le digan que uno es un religioso, como uno no quiere quedar mal ante la familia, porque es que el pastor, ¿cómo los voy a conquistar? ¿Y qué Pablo dijo? Pablo dijo que se conviertan ellos a ti, mas no tú a ellos. Dice Pablo así. Y tú tienes que pelear con las armas que Dios te dio, no con las armas de ellos. Yo no he visto a nadie convirtiéndose con un cristiano que le haga lo mismo que esa persona. No lo he visto, ni va a pasar. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú bajes al nivel de él. Pero dice la Biblia, Pablo dice que fuimos trasladados al reino de su Padre amado, de nuestro Padre amado. Estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Hubo una batalla en Israel, pero David era un guerrero silencioso, porque tenía una relación con Dios. Al tener una relación con Dios, ¿sabes qué? Todos los desafíos para él eran fáciles porque los ponía en las manos del Señor. Y usted puede ver la historia de David, que fue reiterativa, la actitud de un adorador, de una persona porque dice que después que pasó todo eso, que David, dice Saúl, se lo voy a poner difícil, necesito 100 prepucios de los filisteos. Y David dijo, eso es pan mío. Y fue para allá y se lo trajo. Imagínate, se puso los guantes de cirujano. Tremendo. Y uno pensará, los filisteos estaban, venga David, quítame el prepucio. No, tuvo que arrancarle la cabeza a toda esa gente. ¿Y qué nos dice espiritualmente eso? La disponibilidad, la disposición del guerrero de Dios. Que tenemos que tener una disposición, que tenemos que pelear la batalla, que tenemos que ir al ambiente espiritual. ¿Sí? Va a haber siempre la gente que ese enemigo usa y dice, ay, tú todo lo espiritualizas. ¿No dicen así? Bueno, pues que la Biblia dice que para el espiritual todas las cosas son espirituales y para el carnal todas las cosas son carnales. En la iglesia vas a ver gente así, gente carnales. No carnales como dicen los mexicanos, no carnal de amigos, no carnales. En la carne, en la chuleta. Y siempre vas a ver eso. Pero la Biblia dice que esos carnales un día se convierten por la firmeza de los espirituales. Eso se contagia. Como también el miedo se contagia. Entonces hermanos dicen, ay hermano, no vayas allá. No tientes a Dios, a diablo. No, hermano. ¿Te das cuenta? Oiga, el enemigo es tremendo. Se las inventa. Y en el ambiente espiritual vas a encontrar personas que son como los hermanos de David. ¿Vieron la respuesta del hermano de David? Dijo, ¿qué hace aquí, muchacho, el diablo? Váyase para allá donde papá ¿Qué hace aquí? Porque David, él estaba investigando. Porque si usted se pone a ver la historia, David le causó curiosidad, espérate, y le digo, ven acá. Y el que le arranque la cabeza a ese hermano, ¿qué le van a dar? Bueno, tiene que dar algo, porque no hay gratis lo que voy a hacer. Y le digo, mira, le van a liberar los impuestos, no le van a tener que pagar plata a tío Sam, le van a dar la princesa del rey y le van a dar fortuna. Dice David, pan comido, es mío. Le dijo a Saúl, te voy a dar el número de cuenta para que me deposite. Tremendo. Me llama la atención la disposición del corazón de David. David tenía una confianza tremenda. La confianza que tenemos que tener nosotros los creyentes. Esa confianza en que Dios va a respaldar nuestras vidas. En el trabajo, si hay alguien, ore por esa persona. No, porque tienes que orar. Y tienes que empezar a reprender. Nuestros hijos, mira, hay niños que el enemigo los usa. Claro que los usa. Y los padres, ay, son tan espirituales. Todo lo ven, no, es obvio. Y yo veo que los padres tienen que tomar cartas en el asunto. Tienen que empezar a quitar un poco la tablet y la televisión. Acuérdense lo que le enseñé. El temor, todo viene a través de la vista y del oído. Cada vez que nosotros reprendemos demonios, siempre al oído. Porque por el oído el enemigo entra. Dice el libro de Proverbios que la maldición no viene sin una causa. Sin una causa. ¿Cuál es la causa? Que le creemos al enemigo. Y por eso vienen las maldiciones. Le creemos. Niños, no pasa aquí, no sé, pero a nosotros nos ha pasado. Niños que hemos tenido que reprenderle demonios. Ay, a los niños no son demonios. ¿Cree eso? Esa es la mentira del diablo. El enemigo no tiene que meterse en ellos. Los maneja, los usa. Vamos a orar y ahí es donde el enemigo los usa. Se aman la fiesta.
Claro. Entonces tienes que coger y empezar a reprender esos demonios. Y empezar a filtrar. Muy importante. Yo le digo a mi hija, oígame, no le des más ningún dibujo animado. No, dibujos animados cristianos. Porque todos los dibujos animados están mandados a votar. El enemigo los posesiona así. ¿Y cómo es que los hijos nuestros se manifiestan así? Claro, porque los llenamos. Claro, esa es la nana de ellos, son los demonios. Perdóname, pero es la nana, la babysitter de ellos. Y tenemos que empezar a administrar y saber las cosas que hacemos. ¿Por qué Israel no se enfrentó al filisteo? Porque la relación espiritual con Dios de Israel estaba en el piso. Había un hombre, dice la tribu de Isaí, de la tribu de Judá, perdón, de la familia de Isaí, que era un hombre que tenía relación con Dios. Y era el único en Israel que podía llevar la batalla adelante. Pero mira lo que pasó. Después que David ganó esa batalla, wow, el pueblo cogió confianza. Siempre tiene que haber un guerrero. Siempre tiene que haber un sacerdote que diga, vamos a pelear la batalla. La Biblia lo dice. Vosotros los que sois espirituales, ¿qué? Dice, ayudar a aquellos que son menos espirituales. ¿Qué tiene que decir? Hermana, usted sí puede. Vamos, venga, yo voy con usted. Vamos a pelear. Pero para la próxima ya sabe cómo pelear, sabe cómo hacer. Coja las escrituras y tenga valor, tenga confianza. Dios la va a respaldar, Dios va a estar con usted y van a salir esos demonios en el nombre del Señor. No tiene que ir a la escuela, tiene que salir en el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo está sobre ti. Oye, los demonios ven la sangre de Cristo, ¿no sabías? Yo me cansé de verlo en mi país. Yo vivía con un familiar que yo tenía que no era creyente. Y un día nos íbamos para la iglesia. Y un tío mío se murió, que era el papá de familiar mío. Y yo ese día, no sé por qué, no quise ir temprano a la iglesia. Yo dije, me voy más tarde. Porque yo sentía que iba a haber algo. Y me puse a orar y a reprender en mi cuarto. Y llegó el brujo a hacer una misa, no sé si conocen eso, donde dice que la misa, muerto baja y habla y dice los deseos de muerte. ¿No han escuchado eso? No es un muerto que baja, es el demonio que se mete en esa persona. Y de hecho, habla igualito. Es que la Biblia dice que Satanás es imitador. Pero pastor, ¿cómo es posible? Habló igualito y me dijo cosas que sabía mi papá nada más. Diga, qué mentira del diablo. Claro, si él la conoce. Y se las dijo allá cuando estaba vivo. Pero ese día lloré. Y después que reprendí me fui para la iglesia. Y los dejé reunidos. Al otro día me enteré que dice que perdieron la plata que le pagaron. Porque el brujo le dijo, oiga, yo no sé qué hay aquí en esta casa, pero el muerto no sube. Yo digo, no sube, no baja. Ellos dicen que no baja, pero yo digo que no sube porque está en el infierno. No hay manera de que lo hagamos reaccionar. ¿Qué van a reaccionar? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia, Jehová peleará la batalla nuestra y nosotros estaremos tranquilos. Yo sé que ya es tarde, pero esta enseñanza es tremenda, porque es una enseñanza que nos enseña a cómo nosotros tenemos que desenvolvernos en nuestra vida. Desafortunadamente pasa así. En las iglesias, en muchas iglesias, nunca se toca el tema espiritual. Yo le decía a mi esposa, si Jesucristo se mete en una iglesia, yo digo, vamos a hablar, no sé cómo diría la palabra, cómo podría parafrasear, la cantidad de demonios que sacara fuera tremenda. Porque muchas veces estamos atados, sentados en las bancas. Atados. Y hermanos que llevan años atados. Y tenemos que pelear la batalla. Tenemos que empezar a aprender a pelear esas batallas. Me encanta esta vigilia. Me hace recordar nuestros tiempos. Como decía mi esposa, eran vigilias cuando yo conocí al Señor, en aquella época, pues en mi país no había mucho que hacer. Teníamos la situación que teníamos económica, o tenemos, y nosotros estábamos todos los días en la iglesia, ese era nuestro pasatiempo. Y me acuerdo que las vigilias eran los viernes, como hoy, pero las vigilias terminaban a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana empezaba el ayuno. Tremendo. Y eran épocas tan lindas donde Dios se manifestaba, había profecía,
palabra profética, palabra de ciencia. ¡Wow! Tremendo. Y el Señor, me acuerdo una vez que entró una muchacha que tenía problemas de lesbianismo y la hermana me dice, voy a orar por ella. Le dijo, esa muchacha tiene un demonio de tal cosa. Y era así. Y reprendía y el demonio salía. El Espíritu se manifestaba. ¡Wow! ¿Sabes qué? Hay una visión para esta iglesia y Dios quiere llevarnos a ese nivel. Ustedes son los promotores. Yo creo que hoy están sentados aquí los David que van a levantar a este pueblo de Galatía. Porque hay muchas personas que no entienden el mundo espiritual. Mira, podrán venir pandemias, pero no dice la Biblia que nosotros estamos firmes, parados sobre la roca. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que quién es el que está alrededor de nosotros, como poderoso gigante. Mire, el temor, cuando tú estás con el Señor, el temor no te agobia. Yo me acuerdo en la pandemia, yo viví la pandemia aquí en la Florida. Y la viví todita la pandemia porque me cogió a mí aquí. No pude irme para Colombia. Y me tocó hacer Uber. Y la gente me decía, me decía, con toda su máscara y todo. Yo me ponía a veces la máscara, a veces no me la ponía, porque Uber me mandaba a ponérmela. Cuando yo veía a gente relajada, yo me la quitaba. Me decía, no, póngase la máscara. Yo le decía, ¿para qué sale a la calle si tiene miedo? Yo le decía, ¿para qué sale a la calle si tiene miedo? Que la gente me decía, ¿tú no tienes miedo? Yo le decía, mira, el día que yo nací fue tal día, el 23 de agosto. Pero yo no me puedo morir cualquier otro día. Y está la fecha ahí, la tiene escrita el Señor. Yo no la voy a detener ni la voy a acelerar. Que el Señor sea el que la decida. No es de valiente el andar en caballo, no es de la victoria del que anda en el caballo. Jehová es el que da la victoria. Entonces la batalla espiritual hay que ejercerla. Tenemos esto a nosotros nos da la capacidad, nos da la fortaleza para que nosotros nos podamos meter en la batalla. Cuando empiece alguien aquí a manifestarse, yo quiero que ustedes tomen el control, tomen la autoridad. Porque tenemos que aprender. No hay que ir a una escuela, no tiene que ser el pastor y la pastora los que tienen que reprender, o los obreros, no. Usted puede ahí orar, Señor, en el nombre de Jesús. Y si se pasa en tu casa, tienes que empezar a hacerlo. Nos pasaba a nosotros, nos llamaba pastor, se manifestó un demonio. No, repréndalo. ¿Cómo yo voy a coger un taxi para allá? Para que no, reprende el demonio. De verdad. El poder de Dios está en todos nosotros. Y Dios pelea por nosotros. Y estamos confiados en el Señor. Dice la Biblia, el justo anda como un león, confiado. Entonces, esta enseñanza, ¿cuál es como dice, el resumen de esta enseñanza? Tal es la vida de nosotros física, así es la vida espiritual de nosotros. Lo que tú no puedas conquistar en lo físico, tienes que conquistar. No lo vas a poder, en lo espiritual no lo podrás conquistar en lo físico. Nuestra batalla tiene que ser espiritual todo el tiempo. No es que todo lo espiritualicemos. No es que todo lo espiritualicemos. Pero detrás de todo se mueve un ambiente espiritual. Detrás de todo. Hay cosas detrás de las tinieblas y tenemos que discernirlo. No sé si han oído las noticias, pero esto que pasó allá en la isla de Hawái, esto fue algo espiritual. Ya empezaron a salir las noticias. Y la gente todo, ay, qué cosa. No, los demonios están detrás de todo eso. Y el sistema de las religiones están. Imagínense usted que las casas que se quemaron, todas las casas que se quemaron, fueron las casas de la gente común. Pero los ricos, hay una calle que divide y la casa de los ricos no se quemó. ¿Cómo te entiendes eso? A ver, ¿cómo tú entiendes que ahora los grandes millonarios le están diciendo a la gente, yo te compro el terreno? A todos. Empecemos a discernir. Empecemos a ver, siempre el enemigo tiene su mano. Eso es otro tema, pero ellos quieren apoderarse de todo.
Como le dijo a aquel hombre, le dijo, oiga, mi viña no se vende. Mi viña no se vende. Pongámonos de pie, bendito sea el Señor. Soberano Dios, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta enseñanza. Padre, ayúdanos a tomar las armas que tú nos diste, Señor. Dice tu palabra que las armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Padre, tenemos que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo. Y dice tu palabra que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, hay un pueblo que tiene ansiedad. A veces tenemos ansiedad. Este mundo nos contagia con la ansiedad, Padre. Pero hoy nosotros reprendemos todo espíritu de ansiedad. Fuera en el nombre de Jesús. Padre, en nuestra familia, todo espíritu de ansiedad se va en el nombre de Jesús. Padre, en nuestros hijos, todo espíritu de ansiedad se va en el nombre de Jesús. Padre, echamos toda nuestra ansiedad y ponemos toda nuestra confianza delante de ti, Señor. Queremos andar confiados, como dice tu palabra, como justo, Señor, en el nombre de Jesús. Puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta enseñanza y te pedimos que la tomemos por obra, que la llevemos a la obra física, Señor, de nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a usar las armas que tú nos diste, Señor. Ayúdanos a usar, Señor, las herramientas que tú nos diste, que es tu preciosa palabra, Señor. Padre, tu palabra lo dice y es tan hermoso. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida de cada uno de los familiares que están aquí, de todos los guerreros que están aquí, y permite que podamos vivir esa experiencia tan hermosa, que es ir de victoria en victoria, de batalla a batalla y de victoria en victoria. Ayúdanos a ser victoriosos, más que vencedores, como dice tu palabra, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.